Buenas noches, soy Juan Esther Muñoz y voy a explicar las biografías y características de algunos pedagogos. Esta es mi hoja de presentación de la materia. María Montessori fue la primer médico italiana que diseñó un método específico para niños con discapacidad mental, pero que al ver los resultados comprendió que podía usar estos mismos métodos con niños normales. Su método educativo enfatiza en la necesidad de favorecer el desarrollo natural de las aptitudes de los alumnos a través de la autodirección, la exploración, el descubrimiento, la práctica, la colaboración, el juego, la concentración profunda, la imaginación o la comunicación. Su metodología se desarrolla principalmente en el área de preescolar. Su principio pedagógico es la actividad de libertad y la autonomía, y que considera que son las condiciones que necesita el niño para que pueda aprender. Su pedagogía consiste en que el niño escoja lo que le interesa. Los materiales Montessori se usan como medio para desarrollar habilidades en los niños. Se habla de un silencio, de la movilidad, uso del material adecuado, la actividad, libertad y autonomía, educación sensorial, un mundo adecuado a la escuela del niño y se centra en un maestro solamente observador. Edward Claparet, psicólogo y pedagogo suizo, cursó estudios universitarios en Suiza, Alemania y Francia. De regreso a la ciudad natal, inició su trayectoria pedagógica en la Universidad de Ginebra, de la que llegó a ser catedrático en la Facultad de Psicología. En sus teorías se consolidaron en estrecha relación con la pedagogía, con la psicología infantil. En 1912 fundó el Instituto J. J. Rousseau, hoy Instituto de Ciencias de la Educación. Clasifica la evolución biológica del niño en etapa anterior al nacimiento. Es incapaz de defenderse en el medio por sí solo. Primera infancia. De los 0 a los 2 años ocurre el desarrollo de la marcha y la estructuración de los primeros estereotipos fonéticos y silábicos. Segunda infancia. De los 2 a los 6 años ocurre la estructuración casi completa del lenguaje y el inicio de la afinación de las destrezas motrices y de las nociones de espacio. Tercera infancia. Culmina la labor de ubicación espacial, comienza el sentido de lo temporal, da inicio al aprendizaje de la lectoescritura y la ejercitación de las operaciones lógico-concretas y la apertura hacia lo lógico-formal. Cuarta infancia o nexo con la pubertad. Esto ocurre entre los 11 y 13 años. Se inicia la diferenciación de los sexos, pubertad y adolescencia. Aquí el maestro busca el trabajo personal como una colaboración eficaz entre maestro y alumno en contacto directo con los niños. El niño desempeña un proceso activo de su aprendizaje. John Dewey nació en Vermont, Estados Unidos, el 20 de octubre de 1859. Fue filósofo, pedagogo y psicólogo. Se le considera el padre de la psicología progresista. En 1908 propuso que las escuelas públicas no debían impartir educación religiosa, ya que esto generaba divisiones y conflictos en una sociedad. Las escuelas se debían de concebir como una construcción del orden social, en el que el educador cumpliese un papel de guía y orientador. El objetivo de la educación debía ser el de orientar. El aprendizaje tanto de niños como adultos se lograba a partir de la confrontación con situaciones problemáticas. Dewey señala que al comenzar la escolaridad, el niño lleva 4 impulsos innatos: comunicación, construcción, indagación y expresión. El maestro solo debe explotar estas habilidades y utilizarlas como recurso para orientar la creatividad del niño como resultados positivos. Ovide de Crowley fue un pedagogo psiquiatra belga. Nació en familia de médicos. A lo largo de su carrera se esforzó por mejorar la educación para todos los niños, independientemente de su origen socioeconómico o habilidad. La Escuela Nueva de Crowley, fundada en Belga a principios del siglo XX, aportó un enfoque centrado en el niño y su desarrollo individual a la educación.
La escuela promovía la educación activa y práctica en lugar del enfoque tradicional y la transmisión de conocimientos. Se basa en la observación directa de los niños y su entorno para diseñar actividades educativas. Introdujo un enfoque interdisciplinario en la educación, combinando asignaturas como ciencias y artes, así como la literatura en una sola actividad. Estos enfoques influenciaron significativamente en el desarrollo de la educación moderna y de la pedagogía. Principios educativos y aportes más importantes de la escuela nueva. Aprendizaje por experiencia, desarrollo integral, personalización e individualización, estímulo de la curiosidad, enfoque en la resolución de problemas, valoración de la creatividad y enfoque en el trabajo en grupo. Célestin Freinet fue un pedagogo francés, impulsor de métodos de renovación pedagógica dentro del marco del movimiento llamado la Escuela Nueva. Este señor fue maestro a los 18 años. Sus aportes constituyen el punto de arranque del movimiento pedagógico nucleado en la Federación Internacional de Movimientos de la Escuela Moderna, que pretende la renovación educativa por medio de la organización de una comunidad escolar auténticamente humana. El niño normal tiende a organizar su primitiva experiencia en formas cada vez más ricas, que se convierten naturalmente en experiencias sociales en las cuales se integra con otros niños y deja de ser puro juego para ser juego-trabajo. La técnica fundamental da cuerpo a su proyecto es el de la tipografía en la escuela, que consiste en emplear en las clases un pequeño equipo de imprenta cuyo manejo lleva la producción de otros elementos y técnicas, como son los textos libres, correspondencia interescolar, dibujos libres, cálculo de aplicación, ficheros, biblioteca y la que se denomina el libro de la vida, en el cual los niños narran sus vidas y la de la clase. Adolfo Freinet. Este fue un pedagogo suizo y estudió en Ginebra desde muy temprana edad. Se interesó en la naturaleza educativa. En 1899, junto con otros académicos, creó el Centro Coordinador de Iniciación Educativa. A él se le debe el término de la escuela activa. En sus principales aportes a la educación, busca que la educación se desarrolle mediante la libertad y para la libertad, fomentando la espontaneidad y se centra en la iniciativa del niño y no en el adulto. Las características de la escuela deben ser internado en situaciones en las afueras de la ciudad, con un total de 10 a 12 estudiantes como máximo, y proponía unas materias como las artes, la gimnasia, los juegos, la agricultura y las artesanías. Establece los fundamentos en el que se debe de apoyar la escuela activa. El aprendizaje se basa en la movilización de los centros de interés tomando la vida corriente. No hay clases ni lecciones, todo se basa en la felicidad de aprender, de autodisciplinarse y de manifestar solidaridad. Todos ponen a prueba sus cualidades particulares y las explotan en la medida de lo posible. El niño es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El maestro trata al alumno con afecto y es el encargado de guiar al niño a través de la palabra. Se incorpora la autodisciplina de manera que las normas sean elaboradas por los propios alumnos y estos sean los encargados de cumplirlas. El contenido que el maestro imparta debe realizarse a partir de las necesidades e intereses de los alumnos. Los libros están solo como suplemento de apoyo. Las actividades deben estar enfocadas para que los alumnos desarrollen su imaginación y su creatividad. Jean Piaget habla de 4 estadios universales por lo que todo individuo atraviesa. El primero es el sensorio-motor, que se da entre los 0 a los 2 años y se desarrollan habilidades psicomotrices. El preoperatorio se encuentra entre los 2 a los 7 años,
Aquí se adquiere la función simbólica, se desarrolla el lenguaje, así como el egocentrismo. Las operaciones concretas se dan desde los 7 años aproximadamente hasta los 11. Los niños comienzan a mostrar un razonamiento lógico con un pensamiento mucho más organizado y racional. Las operaciones formales que se encuentran entre los 12 a los 15 años, se empieza a producir un razonamiento hipotético deductivo y aparece la capacidad de pensar de forma abstracta. William Kilpatrick, filósofo norteamericano, argumenta que el aprendizaje debería tener un lugar en el escenario fuera de la escuela e involucrar esfuerzos por identificar necesidades reales de la comunidad. Desarrolló una filosofía de la educación que se alejaba del individualismo y el tecnicismo pseudocientífico. Su interés personal era en la ciencia, la investigación y la reflexión lúdica. Su contacto con las ideas filosóficas y los modos de razonamiento tendrían un impacto directo sobre su comprensión de la educación y la enseñanza. Hacía mucho hincapié en la necesidad de que todos los educadores deberían investigar y dar preferencia a la reflexión lúcida. Proponía una manera de fundir verdaderamente el aprendizaje y la vida y de modificar las escuelas. La enseñanza sería por proyectos. Sostiene que el aprendizaje es más eficaz cuando se basa en experiencias, ya que de esta forma el estudiante es parte del proceso tanto de la planeación como de la producción, así como de la comprensión del mismo. Si un estudiante está interesado y motivado por algo, obtendrá mejores resultados, así de simple. Técnicas en las que él habla en el aula, habla de 4 etapas del aprendizaje que deben de tener lugar. Una, la intención, otra, la preparación, uno más, la ejecución y por último, la evaluación. Gracias, eso ha sido todo.